Hola, muy buenos días. Espero que te encuentres muy bien. Me alegra mucho que estés de regreso para que meditemos juntos la palabra de Dios. La Biblia dice que aquellos que meditamos en la palabra somos bienaventurados, ahí en el Salmo número 1, y yo lo creo con todo mi corazón. Me alegro y te felicito por ser de aquellas pocas personas que invierten su tiempo en meditar en cosas trascendentes, en cosas realmente importantes como es la palabra de Dios. Y bueno, ya estamos en el día número 11 con el título La autoridad del rey. Y estamos meditando este evangelio maravilloso y donde vemos el poder del Señor constantemente cómo está obrando en las vidas de las personas. Y bueno, ya estamos en el capítulo número 4 y hoy vamos a meditar en los versos 30 al 41. Y dice de la siguiente manera, sígueme ahí, dice de la siguiente manera. También dijo Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿O con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse bajo su sombra. De esta manera les enseñaba Jesús el mensaje por medio de muchas parábolas como estas, según podían entender. Pero no les decía nada sin parábolas, aunque a sus discípulos se los explicaba todo aparte. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, Silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a sus discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaron unos a otros, ¿quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Después de haber leído esta porción de la escritura, vamos a descubrir cosas muy, muy interesantes, te lo aseguro. Por ejemplo, en el primer versículo que leímos, el Señor Jesús hace una pregunta y dice, ¿a qué se parece el reino de Dios o con qué podremos compararlos? Y la verdad es que la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos encontramos con muchas preguntas que el Señor nos hace. Por ejemplo, desde el libro del Génesis, el Señor le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Comiste del árbol que te prohibí que comieras? A la mujer le dice, ¿qué es lo que has hecho? También les pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnuda? Y cosas como esas. Y podemos darnos cuenta que las preguntas tienen mucho, mucho valor, son algo muy importante porque nos ayudan a conocer nuestra condición, nos ayudan a reflexionar. eh, a profundizar, igual a hacernos preguntas que antes ni siquiera nunca nos habríamos hecho. Luego en el versículo número 35 y 36 nos dice, al anochecer de aquel mismo día Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Y dice la escritura en el 36 dice que dejaron a la gente. Y bueno, yo puedo darme cuenta que ese es el privilegio que tenemos los discípulos. Ese es el privilegio que tenemos que los que caminamos muy cerca del Señor. Podemos estar en lo íntimo con el Señor, lejos del bullicio. Y bueno, yo espero que tú y yo podamos apreciar eso tan valioso y tan importante para nuestras vidas. ¿Cómo podemos evidenciarlo?
Bueno, ¿qué tanto tiempo tú y yo le dedicamos a la oración, a la lectura de la palabra? En el versículo 34 ve lo que dice que aunque a sus discípulos dice, se los explicaba todo aparte. Si tú eres un discípulo, si tú eres alguien que camina muy cerca del Señor, Él te da la interpretación de su palabra, Él te enseña cosas, te enseña misterios, tesoros que para otros están ocultos, pero para ti están a la mano. Tenemos ese enorme privilegio. Versículo 37 dice que después de esto se desató una terrible tormenta. Yo me gustaría también hacerte una pregunta. ¿Tú crees que Jesús no sabía que lo que iba a suceder? Y la verdad es que a propósito el Señor muchas veces Él permite en nuestras vidas esas tormentas solo para que nosotros estemos conscientes de que Él está con nosotros y que podemos acudir a Él en momentos de dificultad. En el versículo número 40 dice, es una pregunta también, dice, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Y aquí me gustaría, esta es una meditación casi de preguntas, me gustaría decirte esto. Eh, ¿Cómo reaccionas ante las circunstancias sorpresivas de la vida? ¿Cómo reaccionas ante las circunstancias adversas que muchas veces enfrentamos? ¿Tú crees que el Señor está ajeno a ello? Desde luego que no. Los discípulos, ellos pensaban que el Señor pues estaba ajeno a esto y en el versículo 38 pareciera que el Señor estaba ajeno a esta situación y le dice, Jesús se había dormido y los discípulos dicen, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Y bueno, yo espero que las circunstancias de la vida, que a veces son sorpresivas, son adversas, todo ello no debilite tu fe, sino más bien te ayude a crecer en confianza en Dios. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Que el Señor te bendiga y nos vemos mañana con una próxima meditación. Bendiciones a todos. Aleluya, tu iglesia clama hosana en las alturas, sí, Señor, amén.